La brutal obsesión de mi hermana, 7 relatos oscuros que nunca te atreviste a SCUCHR desde que tengo memoria. Siempre supe que mi hermana era diferente. Una aura extraña la rodeaba, una mezcla de locura y misterio que encantaba y aterraba a partes iguales. En una noche oscura, la vi hablando sola en el jardín, susurrando nombres que no podía comprender. Su risa resonaba entre los árboles, como un eco que despertaba viejos miedos en mi interior. A medida que pasaron los años, sus comportamientos dejaron de ser simplemente excéntricos y se convirtieron en algo perturbador. En nuestro hogar, las sombras parecían alargarse, como si los secretos que guardábamos estuvieran ansiosos por escapar. Una vez, me encontré con un viejo diario escondido detrás de su cama, páginas llenas de garabatos, donde describía rituales extraños y figuras con ojos vacíos que la observaban. Mi corazón se detuvo al leer sobre un tal demonio de los susurros, una criatura que alimentaba su mente oscura. No era solo la curiosidad lo que me llevó a leer esas palabras, sino un impulso casi peligroso. La sensación de que ahí estaba la respuesta a lo que le pasaba, a lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Mis amigos notaron algo también, decían que cada vez que pasaban por casa, sentían un escalofrío, como si una presencia invisible los estuviera observando. A menudo, se escuchaban ruidos extraños por la noche, risas que retumbaban en la oscuridad o el crujir de pasos sobre el suelo de madera, como si alguien o algo estuviera inquieto, esperando. ¿Qué podía estar pasando en nuestra tranquila casa, donde antes solo había risas y juegos? Entonces, ocurrió lo que nadie pudo prever. Una mañana, desperté y la vi frente a mí, con una mirada que helaba la sangre. Sus ojos, normalmente llenos de luz, ahora reflejaban un vacío aterrador. Sin decir palabra, se acercó y murmuró, «Ya viene, hermano, ya viene de qué estaba hablando. ¿Qué demonios estabas echando en la oscuridad?» Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, no olvides darle al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y dímelo en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El mío se apoderó de mí al recordar las advertencias en el diario. Miré a mi hermana, su risa resonaba de nuevo, eco de un pasado oscuro y olvidado. Algo dentro de mí sabía que tenía que descubrir lo que realmente estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo enfrentar lo desconocido? ¿Y si lo que venía era algo que jamás me atrevería a desafiar? El día siguiente amaneció gris, como si el sol mismo se hubiera sentido amenazado por la presencia que acechaba en nuestro hogar. Mientras me vestía, mi mente giraba en torno a las palabras de mi hermana. Ya viene repetía en mi cabeza, un mantra inquietante que me mantenía al borde. La idea de que algo se acercaba, algo tangible y aterrador, me llenaba de una desesperación casi primaria. Decidí investigar más a fondo aquel diario. Cuanto más leía, más comprendía que su contenido era un reflejo de algo profundo y oscuro que había penetrado en la mente de mi hermana. Había referencias a celebraciones en las que se hacían ofrendas, a pétalos de flores marchitas dispuestos en círculos, y los nombres de antiguos demonios que prometían otorgar poder a cambio de un precio. La inquietud crecía en mí. Estaba mi hermana atrapada en una red de oscuros pactos. Tras encontrar un par de páginas donde se mencionaban rituales específicos, sentí un impulso incontrolable de actuar. Encontré ingredientes en la cocina, salsas que ejecutaban las tradiciones familiares, pero también hierbas raras que nunca había visto. Con cada uno de ellos, finalmente me decidí, debía realizar una búsqueda. Algo que pudiera liberar a mi hermana, que la apartara de esas sombras voraces. Cogí mi teléfono y llamé a Manuel, un viejo amigo que tenía fama de experto en lo sobrenatural. Su voz al otro lado de la línea era a la vez calmada, pero con la amenaza de un temporal al acecho. «Solo ven esta noche», dijo con cierto aire de preocupación. «Tengo algo que mostrarte». La tarde fue arrastrándose y el tiempo parecía haberse detenido en mi mente. Cada ruido, cada sombra en la casa me hacía saltar. La risa de mi hermana parecía más estridente, dibujos de figuras sin rostro aparecían en su rincón del jardín, como si la oscuridad hubiera comenzado a tomar forma a su alrededor. Quería pensar que todo era un delirio, que su comportamiento era solo producto de su imaginación. Sin embargo, el escalofrío estaba presente y era innegable. Por fin, la noche llegó y me dirigí al pequeño apartamento de Manuel. Al llegar, él me recibió con una mirada seria. «He estado investigando», comenzó,
mientras nos adentrábamos en su espacio colmado de libros esotéricos. Tu hermana ha despertado algo que está al borde de nuestra realidad. Necesitamos actuar rápido. Manuel desenrolló un antiguo mapa, repleto de símbolos que nunca había visto. Aquí están los puntos donde ocurrió una serie de rituales similares a los de tu hermana. Este demonio de los susurros necesitamos encontrar cómo cerrarle el paso. Mientras conversábamos, el aire se volvió más denso. Mi corazón latía descontrolado en mi pecho, un nudo se formó en mi garganta. En ese instante, escuchamos un grito desgarrador. Era mi hermana. Su voz reverberaba en la noche, llena de una angustia que helaba la sangre. Ya viene, no lo dejen entrar. Me giré, el pánico apoderándose de mí. ¿Qué significaba todo esto? Era ya demasiado tarde. La oscuridad la envolvía, y la sensación de un peligro inminente se intensificaba. Y ahí, desde el fondo de la noche, una sombra comenzó a tomar forma entre los árboles. ¿Qué era lo que realmente la acechaba? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvarla? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero a un precio que ni imaginaba. La sombra se acercaba, arrastrando consigo una presencia que parecía devorar la luz misma. Manuel y yo intercambiamos miradas de terror mientras el grito de mi hermana se repetía en mi mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Sin pensarlo, salí corriendo hacia la puerta, el corazón a 1000 por hora, sintiendo que el tiempo se contraía a mi alrededor. Al cruzar el umbral del apartamento de Manuel, el mundo exterior me recibió con un sopor frío. Las sombras se cernían sobre el jardín, y aunque la luna se alzaba brillante, parecía impotente ante la oscuridad que se había apoderado de la noche. El aire olía a tierra húmeda, pero también había algo más, un aroma a ceniza y añoranza que me dejaba sin aliento. Al llegar al jardín, vi a mi hermana de pie, inmóvil, sus ojos mirando al cielo. Pero no era la hermana que había conocido, su cabello, tan negro y suave como la noche, ahora ondeaba como llamas oscuras. La piel de su rostro brillaba con un resplandor casi sobrenatural, y una sonrisa desconcertante se dibujaba en sus labios. Ya viene, susurró de nuevo, más cerca, más profundo. El vacío que sentí en mi pecho creció. ¿Hermana? Soy yo, grité tratando de llegar a la esencia que conocía, una chispa de la persona que una vez fue. Pero su mirada permanecía fija en el horizonte. Manuel se acercó lentamente, su rostro pálido iluminado por una macabra comprensión. Él está tomando su forma. Debemos detenerlo. Ahora. Las palabras de Manuel eran un golpe de realidad, un llamado a la acción. Miré el mapa extendido en el suelo del apartamento. En él, había marcas que indicaban los lugares de los rituales, pero había un símbolo que me llamaba, marcado en rojo, como una herida abierta. ¿Este es el punto de encuentro?, pregunté mientras la desesperación trataba de apoderarse de mí. Sí, pero el descenso al inframundo nunca es lineal. Cualquier intento de sellar la puerta puede llevarnos hacia lo desconocido, respondió Manuel. Cada sílaba era un peso en mi mente. En ese momento, un sonido sutil se filtró a través de la oscuridad, como un murmullo entre el susurro del viento. Me volví hacia mi hermana, que comenzaba a dar pasos réprobos hacia el jardín, como invitando a la sombra que se cernía cada vez más cerca. No, regresa, grité, mi voz desgarrada por el miedo. No hay marcha atrás, contestó, con un tono que ya no era suyo. Sus ojos destellaban una luz que ahogaba todo sentido de hogar y familia. Fue entonces cuando comprendí que la lucha no era solo por salvar a mi hermana, era una batalla para salvar mi propia alma. Juntos, Manuel y yo, nos dirigimos hacia el jardín, cada paso estremeció el alma. La oscuridad parecía esperar, burlándose de nosotros. Un chillido profundo resonó entre los árboles, y el aire se cargó de una electricidad sofocante. No solo era mi hermana lo que estaba en juego. Las raíces de la oscuridad estaban extendiéndose, buscando atraparnos en su abrazo mortal. Debemos realizar el ritual, ahora, afirmó Manuel, sacando un pequeño frasco de su mochila. Su contenido brillaba con un fulgor perturbador. Mientras nos preparábamos, la figura sombría se volvió más nítida a lo lejos. Era una forma humanoide, pero desprovista de cualquier rasgo familiar. Sus ojos eran abismos y su boca una hendidura carente de compasión. ¿Quiénes son ustedes para interrumpir el llamado?, resonó su voz, llena de ecos de un pasado que nunca debería haber visto la luz. Sin tiempo que perder, comenzó el rito. Miré a mi hermana, atrapada entre su destino y el horror de lo desconocido. Estaba tan cerca, pero a la vez, tan distante. El vínculo de sangre que nos unía ahora parecía un hilo frágil, casi roto. Hermana, regresa, grité, sintiendo el sudor frío enrollarse por mi espalda. Pero la sombra estaba aquí para llevarse todo lo que alguna vez amamos. El silencio pesado fue seguido por un tremendo grito, mientras algo en el aire comenzaba a romperse,
como si dos mundos estuvieran a punto de colisionar. ¿Hasta dónde podrías llegar por salvarla?, resonó la sombra, su risa burlándose de todo lo que significábamos. Con cada palabra, el horizonte se oscureció más, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Realmente había una salida? ¿O nos habíamos convertido en las ofrendas de un juego macabro que nunca comprendimos? Con el silencio enrarecido a nuestro alrededor, la sombra pareció cobrar vida. Se acercaba lentamente, como un depredador disfrutando del terror que emanábamos. Sus ojos, vacíos y desesperanzados, fijaron su mirada en mí, como si buscara el momento justo para devorar mi esencia. El aire se volvió espeso, casi opresivo, y el latido de mi corazón resonaba con un eco ensordecedor. Rápido, murmuró Manuel, tomando mi brazo con firmeza, casi con desesperación. Necesitamos concentrarnos. Aunque su rostro mostraba determinación, yo podía percibir un rayo de duda en sus ojos. ¿Podríamos realmente enfrentarnos a ello? El frasco que Manuel sostenía refulgía como una estrella condenada. No sabía qué contenía, pero la única certeza era que era lo único que nos quedaba. Necesitamos el canto antiguo, grité, recordando las palabras que había escuchado de nuestra abuela, leyendas susurradas junto a la fogata. Ese podría ser nuestro único salvoconducto. ¿Cómo puedes estar tan segura?, respondió él, frunciendo el ceño mientras su atención permanecía fija en el futuro oscuro que se cernía ante nosotros. Porque es lo único que puedo recordar y tengo que creer que funcionará. Por ella, Manuel, por mi hermana. Mientras hablaba, la visión de su rostro se mezclaba con recuerdos felices de días soleados, risas en los parques, y promesas de una vida sin miedo. Pero esas memorias se habían convertido en ecos distantes, cada vez más apagados, mientras pronunciaba las primeras palabras del rito, la sombra se detuvo de repente. Por un instante, todo pareció paralizarse. Su risa se detuvo, un profundo silencio se instaló en el aire denso. Fue como si la oscuridad contemplara el desafío, contemplara su propio poder. Pero lo que sucedió a continuación me desarmó por completo, un reflejo de luz surgió de mis labios, un brillo que parecía devorar la oscuridad a su alrededor. Sigue, insistió Manuel, su voz enérgica rompió la atmósfera de horror que nos envolvía. Con cada palabra que pronunciaba, la forma sombría se retorcía y una mueca de rabia distorsionaba lo que una vez fue su rostro. No, no puedes hacerlo, gritó en un tono rasgado, lleno de ira y miedo, como si el mismo infierno se estuviera desmoronando. En un giro repentino, la sombra se lanzó hacia nosotros, pero un destello emergió del frasco en manos de Manuel. Durante un segundo, el aire vibró antes de que una onda intensa lo atravesara. La sombra pareció tambalearse, e incluso, el suelo se sacudió con un eco de algo ancestral. Ahora, el último verso, ordenó Manuel, su presencia se volvió un faro en la penumbra, pero el giro del destino se presentó en forma de un grito desgarrador. Mi hermana, que hasta ahora permanecía a la mirada del horizonte, comenzó a luchar y a gritar. No. Déjame. No quiero volver. Él me promete libertad. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Esa no era ella. La desesperación me llenó de una energía insana, una llama que ardió con ansias de salvarla. Sin pensarlo, me lancé hacia ella, rompiendo el ritual de Manuel. Hermana, lucha, grité mientras luchaba por alcanzarla. La sombra se acercaba, más rabiosa que nunca. Una nube negra trató de ahogarme a medida que me acercaba, pero necesitaba alcanzar su mano, tocar lo que quedaba de ella. Es un engaño, bramé, como un insensato. No eres libre, eres prisionera de sus promesas vacías. La sombra, al sentir el vínculo entre nosotras, se retorció con furia y desespero, intenso y mortal. El pacto está hecho. Ya no eres parte de este mundo, rugió, y sentí el frío helado de su realidad. El aire se volvió más denso, el miedo intensamente palpable. Con un empujón desesperado, logré tomar la mano de mi hermana. En ese instante, ambos sentimos una sacudida, como si dos mundos chocaran, hebras de luz y oscuridad girando a nuestro alrededor. ¿Sería suficiente para romper el pacto? La sombra gritaba furiosamente mientras mi hermana y yo luchábamos por un futuro que apenas parecía posible. Mis dos brazos la envolvieron, el sudor se mezclaba con lágrimas. Pero, en ese instante de conexión, me di cuenta de cómo la frontera entre el amor y la desesperación puede volverse borrosa. Juntos, le susurré, y su mirada pareció despertar, siquiera por un breve instante, y luego, un destello negro se acercó de nuevo, abriendo un abismo, como un tensado barco que se preparaba para liberar una tormenta. Pero era poco tiempo, porque la sombra había encontrado un nuevo objetivo, a nosotros mismos. La noche se encrespó, y el sacrificio a menudo se paga con sangre.
podríamos cambiar el destino que nos había sido impuesto. Así que, en la oscura bruma de la traición, la lucha apenas comenzaba. Estaríamos preparados para descubrir el verdadero secreto de la sombra. El aire temblaba a nuestro alrededor, mientras la sombra se cernía sobre nosotros como un depredador ansioso por disfrutar el momento. Pude sentir cómo el frío de su esencia buscaba filtrarse a través de mi piel, como si un manto de hielo intentara asfixiarme. La mano de mi hermana estaba empapada de sudor, y en su mirada perdí la certeza de que aún quedaba algo de la persona que amaba. «Tenemos que hacer algo rápido», le susurré con voz entrecortada. La presión de la situación parecía querer aplastarnos, cada latido de mi corazón resonaba como una campana de alarma anunciando un inminente desastre. «No puedo volver», su respuesta era un grito de desesperación, y pude ver en sus ojos un destello que apenas reconocía, un miedo tan profundo que casi podía tocarlo. La sombra retumbó, una risa gutural que resonaba en medio de la oscuridad, como si disfrutara de nuestro sufrimiento. «No. Recuerda quién eres», grité, apretando su mano con fuerza, buscando ese hilo de conexión que nos unía. La rabia y la confusión danzaban en su mirada, como si luchara entre dos mundos, sin saber cuál elegir. Fue entonces cuando sentí que algo se movía en el frasco que Manuel sostenía. El canto. La secuencia de palabras antiguas parecía fluir en mi cabeza como un río olvidado, y no podía dejar que se perdiera. «Manuel, canta. Cantemos juntos». Sin esperar respuesta, comencé a recitar el verso que había aprendido, el eco vibrando con una energía antigua. Debía ser suficiente. La sombra, al percibir la luz que brotaba de nuestras voces, empezó a tambalearse, jadeando, como si la melodía fuera un veneno en su interior. Pero mi hermana seguía enredada en sus sombras. «Luces. Más luces», grité en un arranque de inspiración. Las palabras fluían, zigzagueando por el aire como chispa de fuego. «No me dejes ir», suplicó ella, y su súplica atravesó mi corazón. Las palabras brotaron, salpicándose en el aire tenso. «No eres un objeto. Eres mi hermana, eres libre». Una onda de luz estalló cuando lo dije, expandiéndose y abrazando el espacio a nuestro alrededor. La sombra se descompuso momentáneamente, pero su odio creció al ver cómo intentábamos rescatarnos una a la otra. «Él no puede salvarte», bramó, su voz metálica resonando en el suelo. «Eres mía para siempre». «No», grité, sintiendo como la esperanza luchaba por atarse a la realidad. «Más. Sigue». Manuel estaba al borde de la desesperación, su voz calando profundamente en mí. Miré sus ojos, necesitados de fe, los vidrios rotos de su propia lucha reflejando infinidad de emociones. Electrizante, me dejé llevar, las palabras fluyeron de nuevo. Sentí como la conexión se reforzaba con cada sílaba. La sombra se retorcía, ya no era solo oscuridad, se tornaba en una tormenta, cada grito un rayo que buscaba desestabilizarnos. «¿Hermana? Resiste». Y en ese instante, vi algo, mi hermana cerró los ojos y, por un breve segundo, una luz cálida iluminó su rostro. Pero la sombra no estaba dispuesta a dejarla ir. En un arrebato de furia, se lanzó hacia nosotros con una venganza descomunal. «No podemos rendirnos», grité, estirando la mano hacia ella. Justo cuando nuestras manos se encontraron, el impulso de la oscuridad nos echó para atrás. Sentí como el suelo se desmoronaba a nuestros pies, y la sombra se abalanzó, buscando devorarnos. «Cerca. Cierra el círculo», ordenó Manuel, y apreté los dientes con fuerza al escuchar su comando. Nos colocamos en una formación, mi hermana a mi izquierda y Manuel a mi derecha. Las palabras mágicas fluyeron como una marea creciente, montando la corriente. Al instante, una chispa comenzó a prenderse en el aire, y la sombra retrocedió por primera vez, confundida y asustada. Pero el abismo era profundo, podía sentirlo tirando de mí, y la duda se echaba en mi mente. ¿Y si todo esto era en vano? La pregunta giraba sin responder como un eco. Entonces, comprendí la verdad. La luz solo podría prevalecer si nuestra fe y unión eran más fuertes que nuestras dudas. Juntos, hermana hasta el final. Y en el silencio incierto entre los gritos y rugidos, llegué a una realización aterradora. El verdadero sacrificio podría ser el de uno de nosotros. Pero, ¿quién sería el que se quedaría atrás? Mientras la sombra se preparaba para devorar nuestros sueños, la sombra reveló su cara más aterradora. Podríamos enfrentar el sacrificio definitivo para salvarnos. La oscuridad parecía cobrar vida propia, retorciéndose como una serpiente furiosa. Las palabras resonaban en el aire, formando un escudo que apenas lograba sostenerse frente al embate de la sombra. Cada grito desgarrador, cada rayo de luz que se encendía,
era una batalla dentro de una guerra aún más grande. No te vayas. No la dejes ir. Manuel, con su voz temblorosa, se aferraba a la esperanza, pero el miedo se asomaba en sus ojos. Y ahí, en ese punto crítico, la sombra hizo su movimiento. Se abalanzó hacia nosotros, un torbellino de oscuridad que amenazaba con engullirnos. Justo cuando la sombra estaba a un paso de nosotros, sentí un tirón en mi pecho. La decisión fue súbita, como un relámpago. Voy a hacerlo, grité, consciente del peso que llevaba. Voy a ser yo. No, no lo hagas. La voz de mi hermana resonó como un eco perdido, pero ya estaba decidido. El sacrificio era mi única opción, y al hacerlo, esperaba que la luz que habíamos generado se volviera lo suficientemente grande para liberarla. Solo de esa forma podría romper ese vínculo demoníaco que la mantenía atrapada. Mientras la sombra se acercaba, siguiendo mis palabras como un depredador a su presa, comencé a cantar más fuerte. La melodía se transformó, convirtiéndose en un poderoso himno de amor y luz. Sentía como mi hermano y mi hermana se unían a mí, uniendo sus voces a las mías, incluso si la sombra luchaba con desesperación por reclamar lo que había reclamado. ¿Eres mi hermana? Eres libre, repetí, con cada palabra haciendo un ladrillo que levantaba la muralla entre nosotros y la oscuridad. La sombra se encorvó, vibrando peligrosamente, dispuesta a contraatacar. Toma mi esencia. Toma mi luz. Pero, por favor, déjala ir. Apenas podía sostenerme, sentí que el aire me faltaba. Allí estábamos, resistiendo el embiste de la sombra y enfrentando el destino que podríamos haber evitado. Pero era un hecho, aquel sacrificio pesaba más en mi corazón que cualquier sinfín de temores. Cuando finalmente dejé salir el último acorde, algo increíble sucedió. Una hendidura en la sombra se formó, y una luz deslumbrante comenzó a brotar de mí. Era como si mi alma se desnudara, arrojando cada rayo de luz en esa batalla oscura. Pero, al mismo tiempo, el costo era alto, el frío y la desesperación comenzaban a envolverme. Pude ver el rostro de mi hermana, lo vi cambiar. La sombra que había dominado su esencia parecía desvanecerse, pero en el reflejo de sus ojos, noté otra cosa. No era solo miedo. Había fuego. Era la lucha interna entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. ¿Lo logramos?, preguntó Manuel, observando cómo la sombra empezaba a desmoronarse en fragmentos oscuros que caían al suelo como cenizas. Pero la pregunta había sido peligrosa, y justo entonces, una risa gutural penetró el silencio. Felicidades. Han ganado esta batalla, pero no la guerra. La voz de la sombra resonó con eco y un tono burlón que cada uno de nosotros sentía en lo más hondo. Mientras se dispersaba, podía sentir cómo se burlaba de nosotros, prometiendo que volvería, como un eco oscuro que nunca desaparece del todo. La luz alrededor de nosotros brillaba, pero el aire seguía siendo tenso, cargado de una advertencia sobre lo que aún estaba por venir. Rápido. Debemos salir de este lugar, grité, viendo que la sombra comenzaba a recomponerse, buscando rehén entre nosotros. Sin embargo, entre la confusión, noté algo en el suelo. Una figura oscura y serpenteante aparecía entre las sombras. Instintivamente, supe que no era solo la sombra, era algo más. ¿Qué es eso?, preguntó mi hermana, incapaz de apartar la mirada de la forma que emergía. El pasaje se cerraba detrás de nosotros, y antes de que pudiera procesar la gravedad de lo que veía, un brillo oscuro desató un caos incontrolable. La sombra repleta de venganza taladraba mi mente. Me preguntaba si eso era lo que estaba destinado a ser, un ciclo infinito de sufrimiento. No nos quedemos aquí. ¿Vamos? Lo dije con voz firme, pero mi corazón palpitaba rápidamente. La salida era más un reto que una certeza, y la verdadera batalla aún estaba por comenzar. Pero, ¿qué otras sorpresas se escondían en esta oscuridad? ¿Podríamos escapar algún día? Una última mirada atrás me dejó con un nudo en el estómago. Algo me decía que esta historia, lejos de terminar, apenas empezaba una nueva etapa del horror. La sombra volvía a ganar fuerza, y sin dudarlo, un nuevo eco de risa se dejó oír mientras corríamos. ¿Quién era el verdadero enemigo? Habíamos despertado algo aún más profundo. Las preguntas quedaban flotando, como las cenizas que danzaban en el aire, y así, nos lanzamos hacia lo desconocido. El aire en el corredor se tornó pesado, como si los muros mismos estuvieran conteniendo una respiración colectiva. La sombra al otro lado de nosotros parecía alargarse, intentando alcanzar nuestro aliento, como un depredador hambriento. Con cada paso, el eco de nuestras pisadas resonaba como un lamento en un mundo agonizante. «Date prisa», grité, empujando a mi hermana y a Manuel hacia adelante. No podía dejar que el pánico se apoderara de nosotros. Mi mente estaba en constante alerta, buscando cada esquina oscura, cada posible escondite para la amenaza que nos acechaba.
La figura serpenteante se desvaneció momentáneamente, pero su maldad aún palpitaba en el aire. De repente, un grito desgarrador resonó detrás de nosotros. No. La voz de Manuel estalló como un vaso de cristal al caer al suelo. Me giré de golpe y vi cómo la sombra se lanzaba sobre él. Atrapado en un giro oscuro, su cuerpo dejaba de verse mientras un líquido negro comenzaba a emanar de la palma de su mano. ¡Ayuda! Mi corazón se aceleró. Sin pensarlo, corrí hacia él, pero la oscuridad pareció cobrar vida. Un tentáculo de sombra brotó del suelo, retorciéndose como una serpiente lista para atacar. Manuel, grité con desesperación, estirando la mano hacia él. Pero el horror no se detuvo, el grito de Manuel se tornó en un silencio ensordecedor. «Detente. Suéltalo». Las palabras de mi hermana eran un intento feroz de irrumpir en el caos. Ella levantó ambas manos, brillando con una luz tenue que comenzaba a formarse a su alrededor, un reflejo de la magia que una vez había habitado en ella. Actuó como un escudo frente a la ola de oscuridad, pero la sombra se movía más rápido, buscando la debilidad, el tiempo se ralentizó. Vimos como las sombras abrazaban a Manuel, apretándolo, sustrayendo su vitalidad. No puedo supe que estaba perdiendo la batalla, como un río que se detiene por un obstáculo represor. «Suelte a Manuel», mi voz salió baja, pero cargada de rabia. La sombra se movió y esa risa burlesca de antes resonó por todo el humidificado espacio, burlándose de nuestra impotencia. «Él es mío ahora». Solo hay una forma de que pueda liberarse. La voz se transformó, mientras el eco se convertía en un susurro entrecortado que recorrió mis entrañas. Cada palabra era un veneno, un agujero en esperanza. «¿Qué hay que hacer?», preguntó mi hermana, temiendo la respuesta que no quería escuchar. «No lo sé». Pero mis pensamientos estaban nublados. Aún así, sentí como se me escapaba la energía de mis propios sentires. Era como si la sombra se alimentara de mi confusión, de mi miedo. «No puedo dejarlo, no puedo». Una decisión brotó en mí como fuego. Mirando a la sombra, me preparé para lo inevitable. ¿Qué más debo sacrificar? ¿Qué? Mi hermana me miró, con los ojos llenos de terror y determinación. Pero ya no había tiempo para dudar. Con un grito desgarrador, acérrimo, me lancé hacia la sombra, sintiendo su frío envolverme de nuevo. Al hacerlo, encapsulé la luz interior que aún permanecía, dejando que su poder fluyera a través de mí, en un último intento por romper las cadenas que mantendrían a Manuel atrapado. «Toma mi luz», sentí que el grito rasgaba mi garganta. «Pero déjalo ir». Las sombras comenzaban a retorcerse, como si estuvieran más vivas que nunca, olvidándose de todo lo demás para enfocarse en el nuevo objetivo, mi sacrificio. En ese momento, comprendí que la guerra no era solo externa, había una lucha interna que nunca había imaginado. Una energía oscura latió en mi pecho, y justo antes de que pudiera perderme completamente en la oscuridad, vi algo en los ojos de Manuel. Un destello de esperanza. Pero la sombra todavía lo estrechaba con fuerza, casi como si se alimentara de nuestros miedos. «Piénsalo, Manuel. Lucha. Tú puedes», susurré, abrumado por la desesperación, sin saber realmente si lo escuchaba, y entonces, el caos se intensificó, la figura de la sombra se estiró. Pero hay algo diferente en su brillo, un oscuro, asqueroso deseo, una avaricia que nos hacía falta respirar. Todo terminó. «Me llevaré lo que me pertenece». La sombra atacó con mayor virulencia, y el grito se alzó una vez más, esta vez como si la oscuridad hubiera encontrado un nuevo ámbito. La angustia se tornó insoportable mientras corríamos a través de las tinieblas. Con cada respiro, una pregunta resonaba en la oscuridad: ¿podíamos hallar la salida antes de perder todo? Y en el último instante, antes de que las sombras se cerraran sobre nosotros, una risa insidiosa surgió del abismo, anunciando que la noche era solo el principio de un nuevo juego. ¿Cuál sería el precio que tendríamos que pagar esta vez? El frío me recorrió la espalda como una serpiente deslizándose en la oscuridad. El eco de los gritos de Manuel resonaba en mis oídos como un tambor enloquecido, martillando en mi mente cada vez más fuerte. «No puedo dejarte atrás». Apreté los dientes, sintiendo una rabia y determinación consumir cada fibra de mi ser. La sombra había comenzado a cobrar forma, tomando características de lo que más temía, aparecía como un laberinto de mis propios miedos y recuerdos perdidos. Mi hermana se mantenía firme, su luz titilando, casi a punto de extinguirse, pero su mirada se encontraba fija en mí, transmitiéndome el último retazo de esperanza que quedaba. «Necesitamos encontrar una salida», murmuró ella, sus labios temblando casi tanto como sus manos. Aunque tenía miedo, la confianza en mí era palpable. Yo era el ancla y el timón, debía guiarlos a través de este naufragio. De repente,
el espacio se oscureció aún más, y la sombra pareció tomar un pequeño descanso, como si estuviera midiendo a sus presas. Esa pausa creó un breve suspiro en el aire, un momento impreciso entre la vida y la muerte. Pero no habíamos venido hasta aquí con el propósito de entregarnos sin luchar. Recordé las historias que nuestra abuela solía contar sobre esta oscuridad, sobre cómo los antiguos debían ofrecer sacrificios. Mi sangre por tu luz, había dicho con voz temblorosa, tanto de miedo como de reverencia. Pero con el sacrificio llega el poder. En este momento, debe haber alguna forma de transformar este dolor en una fuerza que nos liberara. Manuel, grité, rompiendo el lamento del silencio. Lucha, hermano. Eres más fuerte que esta sombra. La oscuridad, atrapada en la danza de su propia avaricia, pareció vacilar momentáneamente, enfocándose en el desafío que había lanzado. Entonces, un titilante destello comenzó a brotar de la esquina del corredor, el eco de antiguos poderes ancestrales resonando. Con cada parpadeo, la luz crecía, combinándose con la fe que mi hermana irradiaba. La sombra violentamente se encogió, como si le temiera. Estamos contigo, Manuel, jamás estaremos solos, aseguré, apretando la mano de mi hermana. Fue entonces cuando noté que, en sus ojos, había luz. La misma chispa que crecía en el corazón del caos que nos rodeaba. El tiempo pareció detenerse mientras observábamos a la sombra tambalearse, más vulnerable que nunca. Ahora, grité, y juntos levantamos nuestros brazos hacia la luz que brillaba en el fondo del corredor. La luz se unió en un rayo de esperanza, arremetiendo contra la oscuridad. La sombra emitió un grito que vibró a través del aire, como el grito de un animal herido. Una mezcla de miedo y rabia llenó el ambiente. Podíamos sentir que todo estaba en juego, el destino de Manuel, el sacrificio de nuestros espíritus, la lucha por nuestro futuro. El oscuro monstruo se retorció, intentando escapar de la radiación de nuestra fe. Una vez más, hermana. Otra vez, grité, y juntos lanzamos nuestro poder contra la sombra, que se fragmentó en 1000 pedazos, dispersándose como humo en el viento. Pero antes de que pudiéramos celebrar, un último grito perplejo salió de los fragmentos oscuros. No habéis ganado, nunca habéis ganado. Esto apenas comienza. La atmósfera se tornó helada. Y en la franja de luz que quedó, aparecieron nuevas figuras, sombras alargadas que parecían agazaparse, listas para actuar. Una presencia antigua, una que había estado observando y esperando desde el principio, llegaba para cobrar su parte. No, esto no ha terminado, susurré, sintiendo el terror volver a apoderarse de mí. ¿Cuántas sombras habría más allá de aquí? Mientras el corredor se envolvía en un silencio mortal, mi mente se llenó de preguntas. ¿Cuál sería el próximo paso en esta batalla interminable? ¿Estábamos realmente a salvo, o solo habíamos despertado a otra oscuridad escondida en lo profundo de nuestras almas, y, con el corazón encogido, quedé esperando lo inevitable que vendría? El aire se volvió denso y frío, como si las sombras mismas quisieran absorber cada rayo de luz que aún quedaba. En aquel instante, la oscuridad no era solo un manto que cubría el corredor, sino un enemigo tangible, palpable. Traté de no dejarme llevar por el pánico, pero los ecos del grito de la sombra seguían resonando en mi mente. Esto apenas comienza, esa frase se repetía una y otra vez, como un mantra inmisericordia. Los ojos de mi hermana brillaban con una determinación feroz, pero no podía evitar notar el temblor en sus manos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mi corazón latía en un compás frenético, y cada latido resonaba con un deseo profundo de protegerla. Debemos movernos, debemos salir de aquí, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. La luz que habíamos convocado seguía brillando débilmente, un faro en medio de la tormenta. Al dar un paso adelante, los ecos de nuestras pisadas resonaron, como un aviso de que el corredor no estaba solo. Las sombras se agazapaban, deslizándose sobre las paredes con una rapidez aterradora, y yo sabía que debíamos actuar antes de que se desataran en nuestra dirección. La tensión se acumulaba en el aire, cargada de maldad. Manuel, grité de nuevo, esperando atraerlo hacia nosotros. Pero solo el silencio respondía, y la angustia se apoderó de mí gracias a la feroz incertidumbre. Mi mente recorrió los instantes previos a nuestra llegada aquí. Recordé a Manuel riéndose en la cocina al mezclar ingredientes para una cena que jamás sucedió. Esa imagen contrastaba radicalmente con el horror que estábamos enfrentando. La horrenda realidad de perderlo se hacía cada vez más palpable. Apreté las manos en puños, el ardor de la desesperación llenando mi pecho. ¿Y si aún hay alguna forma de salvarlo?, balbuceé, más para mí que para ella. El vacío en mi interior parecía responder, no, no hay forma. Con cada palabra que decíamos, la oscuridad avanzaba, danzando alrededor de nosotros como voraces lobos acechando su presa. Hay que encontrar una salida, repetí con más fuerza, y,
En un instante de inspiración, me dirigí hacia un lado del corredor, donde antes había visto un destello de luz tenue. Ella me siguió de inmediato, sus pasos firmes y decididos, como si mi fervor le diera alas. La luz se alzaba más allá de mis recuerdos, una puerta entreabierta, apenas visible, pero que prometía salir de la vorágine de sombras. Con el corazón en la garganta, lancé un rápido vistazo a lo que nos rodeaba. Las figuras ya no se ocultaban, sino que se transformaban en siluetas aterradoras. ¿No lo ves? Nos están cercando, advirtió ella, su voz más fuerte y aguda. Con un aliento tembloroso, abrí la puerta y la empujé con fuerza, solo para encontrarme con un entorno más oscuro, más inquietante que el corredor que habíamos dejado atrás. La luz que nos guiaba se desvaneció, y en su lugar surgieron murmullos que no eran de este mundo. Manuel, grité de nuevo. Esta vez, mi voz resonó, y algo parecía responder. Un leve eco, como si estuviera atrapado en un túnel, regresó a mí. Manuel. El eco se hizo más fuerte, respondiendo, no estás solo. El terror se convirtió en esperanza. Está ahí, debemos seguirlo, exclamé. Aún con miedo palpando en mi cuello, la adrenalina me empujó hacia adelante. Pero a medida que avanzábamos, las sombras se intensificaron, una marea oscura que parecía querer devorarnos. De repente, sentí un tirón en la energía a nuestro alrededor, como si los ecos de la sombra comenzaran a tomar vida propia, intentando atraparnos en un abrazo helado. No, gritó ella, mientras una de las figuras hacía su movimiento, y varios ojos brillaban contra la oscuridad. En ese instante, comprendí que cada paso que dábamos no solo era una batalla física, sino un enfrentamiento contra algo mucho más profundo, nuestros propios temores y la sombra del pasado que nos seguía. Realmente podríamos salvar a Manuel. Estábamos condenados a ser atrapados en este ciclo de terror y desesperación. A medida que la tensión crecía, el silencio se cortó de repente. Y fue entonces que una voz familiar resonó profundamente en nuestras almas. Solo olvidando el pasado podréis encontrar la salida que significaba eso. Mi respiración se aceleró de nuevo al sentir que la oscuridad se cernía, lista para caer sobre nosotros una vez más. Mientras la puerta detrás de nosotros se cerraba lentamente, supe que debíamos enfrentarlo todo o perderlo todo. Pero, ¿por qué me sentía como si fuéramos solo la pieza del rompecabezas más grande de un sombrío destino? Una traición acechaba, y en el aire pesado brillaba una pregunta: ¿realmente podríamos escapar de nuestra propia oscuridad? La sombra se arremolinaba a nuestro alrededor, un denso velo de desesperación y miedo. Cada paso que daba hacia adelante, sentía que nos acercábamos más a un abismo sin fondo. Manuel, seguía gritando, con la voz rota de pánico. En mi corazón latía la necesidad de salvarlo, pero el eco de la sombra sembraba dudas en mi mente. La voz que resonó en la oscuridad era clara. Solo olvidando el pasado podréis encontrar la salida, fue un mantra que atravesó mi ser. Olvidar. No podía, no quería. Cada recuerdo era un hilo que me unía a él y a mi hermana. Cada risa, cada lágrima compartida, se volvían esenciales en esta lucha. Pero aquella voz sabía lo que hacía, sabía cómo jugar con nuestra desesperación. Con determinación, apreté la mano de mi hermana. No podemos rendirnos. Debemos luchar por Manuel y por nosotros. Sentí su energía, la luz que aún brillaba en lo más profundo de su alma. Entre los ecos de la sombra, había un resplandor que quería aferrarse a la realidad, un refugio en medio del caos. Vamos a buscarlo, murmuré, el miedo reemplazado poco a poco por una chispa de esperanza. La puerta que había encontrado antes mostraba un resplandor tenue. Ahí está, grité, y sin pensar, nos dirigimos hacia la luz. Con cada paso que daba, el aire se hacía más denso, y los murmullos de la sombra parecían retorcerse a nuestro alrededor, tratando de despojarnos de nuestra valentía. No lo olvides, hermana. Juntos podemos vencer, le recordé, y ella sintió, su mirada llena de una mezcla de miedo y valentía. Al atravesar el umbral de la puerta, el entorno cambió. El pasillo anterior se transformó en un jardín oscuro y sombrío, donde las sombras danzaban entre las sombras de un pasado que nunca se extinguiría. Una brisa helada recorrió mis huesos, y el eco de los gritos de Manuel se repetía en mis oídos como un canto lejano. Manuel, volví a gritar, esperando que su voz regresara desde el fondo de la noche. Pero esta vez, algo respondió. Una figura apareció entre los matorrales. Era él. Su rostro demacrado y ojos perdidos. Ayuda, gritó con una voz desgarradora. Era como si cada palabra que pronunciara desgarrara un poco más de su alma. El tiempo se detuvo un segundo, un hilo casi invisible conector entre nosotros. Corrí hacia él, sin dudar. Mis piernas parecían volar mientras la oscuridad trataba de atraparnos nuevamente. Hermano, aguanta. Vamos a sacarte de aquí,
le grité, sintiendo como la sombra intentaba enredarse a sus piernas. Acercándose, Manuel respiraba con dificultad, su aura se deslizaba entre lo etéreo y lo palpable. Déjame, no puedo, estoy atrapado. La desesperación en su rostro era un cuchillo que atravesaba mi alma. No, no estás atrapado, le respondí, sin rendirme. Extendí la mano y, en un acto de desesperación y amor, mis dedos tocaron su brazo. Mi hermana se acercó, su luz tomando forma entre nosotros. Yo creo en ti. Lucha, Manuel, por favor, lucha, suplicó, su voz resonando como un canto de esperanza. En ese momento, vi algo. Un destello de luz comenzó a formarse entre las sombras que lo mantenían cautivo. Era nuestra conexión, el lazo de amor que forjamos a lo largo de los años. La oscuridad se retorcía, temía nuestro poder unido. Resiste, por favor, grité, sintiendo que ese era el instante decisivo. Las sombras intentaron cerrar la brecha, pero la luz crecía más fuerte. Estamos contigo, ambos gritamos al unísono. La sombra, furiosa, lanzó un grito desgarrador que retumbó en todo el jardín oscuro. Al sentir la fuerza de nuestra unión, las ataduras que mantenían a Manuel comenzaron a debilitarse. Sigue. Lo estás logrando, le alenté, viendo cómo sus ojos volvían a brillar con vida. Tienen que dejarme ir, aulló la sombra desde el fondo, intentando mantener su control sobre nosotros, pero un eco de risas céntricas se disipó mientras la luz aumentaba a nuestro alrededor. Lentamente, Manuel empezó a levantarse, como si cada palabra y cada emoción que compartíamos empujara la oscuridad más lejos de él. Tomé su otra mano, uniendo nuestras fuerzas, sintiendo como el calor de su esencia comenzaba a regresar. Ahora, exclamé, y juntos pronunciamos una única palabra. Libertad. Y con esa súplica, la sombra gritó, y en un destello resplandeciente, se deshizo en un mar de bruma oscura que se desvaneció. La luz se amplificó, llenando el jardín y sacando a flote todos los recuerdos, todas las risas y lágrimas compartidas. Al liberarse, Manuel logró levantarse por completo, sus ojos encontraron los nuestros, y el terror comenzó a desvanecerse de su rostro. Lo logramos, dijo entre susurros, como si aún no pudiera creer que había regresado. Nos abrazamos, y la certeza de que juntos podíamos enfrentar cualquier sombra nos llenaba el alma, pero justo cuando creímos que todo había terminado, una risa distante resonó en el aire. La sombra se había ido, pero una nueva presencia acechaba desde la lejanía. ¿Esto no ha terminado? Aún queda más por descubrir, susurró, mientras nos alejábamos del jardín. Una inquietud se instaló en mis pensamientos. La sombra había sido solo el comienzo. Pero ahora, juntos, con fuerzas renovadas y un vínculo más fuerte que la oscuridad, estábamos listos para enfrentar lo que viniera. No dejaremos que los ecos de la sombra nos dominen. Juntos, como hermanos, enfrentaríamos cualquier desafío, y aunque las sombras nunca desaparecerían por completo, siempre habría luz suficiente para guiarnos en nuestra búsqueda de libertad. Así, con pasos firmes y corazones unidos, caminamos hacia el horizonte, listos para enfrentarnos al nuevo juego que nos aguardaba. ¿Y tú? No te vayas sin antes suscribirte ahora al canal para no perder ninguna historia exclusiva como esta. Dale like para que el algoritmo lo recompense y compártelo con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo se enfrenta la luz a la oscuridad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Este es el momento de mostrar tu apoyo.